Muy buenas noches, estimados amigos. ¿Cómo están ustedes? Soy Enrique Cornejo y estoy en Punto Crítico, aquí en Onda Digital Perú, sus plataformas y canales asociados en todo el Perú. Un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes a las 7 de la noche por este canal y que plantea argumentos, reflexiones, puntos de vista sobre la coyuntura económica, social y política que ocurre en el Perú y también a nivel internacional en la medida en que concierne a todos nosotros. Bueno, quiero empezar este programa en el primer bloque hablando de la relación entre la política y la economía. Por supuesto que es una relación muy íntima, muy estrecha. La política influye en la economía influye en la política. Pero en el Perú de los últimos años, la política se ha degradado de una manera, digamos, sustantiva. Hoy día vemos partidos políticos que están, y hay muchos, hay más de 41 partidos que están, algunos ya inscritos y otros tratando de inscribirse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de manera que por número de partidos no nos quedamos. Pero lamentablemente estos partidos políticos o estas asociaciones llamadas partidos políticos en realidad no están cumpliendo la tarea que le corresponde en una democracia, en un Estado de Derecho, para fortalecer la institucionalidad de la democracia. Y es que, ¿quién tiene que alimentar de buenos políticos al sistema democrático? Bueno, ustedes dirán, buenos colegios, buenas universidades, sí, pero sobre todo buenos partidos políticos, de diferentes tendencias, porque la democracia es eso. La democracia no es pensamiento único. Las diferentes tendencias se respetan y hasta se necesitan para enriquecer el debate público. Pero lo que no ocurre en nuestro país es que ese debate esté basado en argumentos debidamente meditados, sustentados en datos, en cifras, en casuística, en experiencia concreta, meditadas sobre la base de la posibilidad de implementarse en un tiempo y un espacio determinado. Eso no existe en este momento en el Perú, lamentablemente. Y es que el Perú ha tenido partidos políticos en el siglo XX que sin duda dieron que hacer, dieron, digamos, la talla, y de hecho algunos de esos partidos, no fueron muchos, pero por lo menos 3 o 4, lograron en varios momentos del siglo XX, con las dificultades que corresponden, ¿no? Sin embargo, cumplir con su tarea de formar cuadros políticos, de desarrollar planes de gobierno y con una doctrina, con una ideología que era más o menos transparente y, por supuesto, que enriquecía los debates. Hoy tenemos incluso a esos partidos, los que sobreviven, en una condición, de supervivencia, en una condición de piloto automático, pero de mediocridad. Lo siento, porque creo que los partidos políticos deberían estar a la altura de las circunstancias, y no lo están. Divididos en grupos, ¿no? Lo último que ha pasado ahora con Renovación Popular, un partido que está en el gobierno municipal de Lima y en algunos distritos de Lima y en otros lugares también del Perú, un partido que tenía una bancada que se acaba de dividir, ¿no? Y pues uno no entiende cómo los egos y los planteamientos personales triunfan con respecto a los objetivos partidarios, institucionales y sobre todo con respecto a lo principal, los ciudadanos y el país. Pero esto que ocurre en los partidos nuevos ya ocurre en los partidos antiguos, ¿no? El APRA también con diferentes puntos de vista, que no sería malo si estuvieran todos concentrados en propuestas hacia adelante, no, puntos de vista de organización y de toma del poder interno que hacen que pues el partido siga, a pesar de sus 100 años recientemente cumplidos como Acción Popular Revolucionaria Americana, sin embargo estén en una condición de prácticamente pasividad. No se ubica una propuesta seria que haya sido hecha recientemente o en los últimos años, la verdad, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Significa que no están haciendo su trabajo.
el trabajo de un partido político, sobre todo partidos como el APRA, el PPC, el propio Acción Popular y otros partidos, ¿no?, que tenían, y algunos todavía tienen, ¿no?, una presencia nacional importante, pues no puede ser que solo estén activados cada vez que hay una próxima contienda electoral. Para eso no es un partido político. Un partido político es para trabajar 24/7 todo el año y no solo en campaña electoral. Un partido político es para acercarse todos los días al ciudadano, es para entender sus preocupaciones, sus quehaceres, sus intereses, sus sentimientos, sus esperanzas, y tratar de recoger esas esperanzas, puntos de vista, esas preocupaciones y llevarlas a plataformas de acción a través de planes serios a nivel local, regional, nacional. No se está haciendo. Formar líderes. Los partidos deben ser partidos escuela. Formar líderes en su concepción ideológica, pero siempre pensando en el Perú, porque podrán ser partidos que piensan diferente, que tienen, digamos, prioridades en las que discrepan, pero en lo que no deben discrepar es en el objetivo común de pensar en el Perú, en los peruanos y sobre todo en los más pobres, en los más vulnerables. Entonces los partidos tampoco están haciendo esa tarea, ni forman líderes, ni están actualizando sus programas, ni sus propuestas, ni están organizados democráticamente, y solo parece interesarles la captura de un poder que en realidad no sirve para nada, porque sirve solamente para poner candidatos que en cada campaña que al final ni siquiera salen elegidos, ¿no?, con un y más bien aumento el desprestigio ante la opinión pública mayoritaria. Y también los partidos no están haciendo el trabajo político y de servicio público que desde los locales partidarios hacían anteriormente otros partidos, digamos, en el Perú. Entonces, los partidos políticos no están cumpliendo su tarea, y eso es grave, porque deviene pues en una situación de caos, de desorganización, de que llegue quien pueda, ¿no? Y cuando lleguemos ya veremos qué hacemos. Esa irresponsabilidad, esa mediocridad que hoy día está en todos los importantes partidos que están en la palestra, pues realmente es un daño grave a la democracia y es un problema serio que tendremos que resolver. Y con eso también espantan a los jóvenes y a los que no han tenido experiencia política, que lo único que ven es líos, problemas, corrupción, digamos, grupos que se enfrentan y cero propuestas, cero ideas interesantes que tomen en cuenta el interés ciudadano. Entonces estas personas que nunca han participado en política, que podrían sin embargo hacerlo muy bien, porque tienen perfiles para esas tareas, tienen experiencia, tienen especialidades, pero no lo hacen porque dicen, bueno, ¿para qué me voy a meter en esto? Es grave. Y esto lleva como consecuencia a instituciones políticas o instituciones democráticas, constitucionales, que están en estos momentos también en seria crisis, ¿no? Tenemos hoy día evidentes problemas al interior del Ministerio Público, problemas en la función constitucional que desarrollan, que evidentemente debería ser una función orientada a su objetivo de digamos, buscar la verdad y buscar la justicia, pero, digamos, llevar la tarea que tienen de la investigación penal de una manera responsable, profesional. Pero se ve que ahora más bien hay un criterio para determinadas personas y otro criterio para otras personas, aunque el tema es similar. Y es evidente, ni siquiera se molestan en disimularlo. Hay pugnas al interior del Ministerio Público, hay pugnas al interior del Poder Judicial. Y hay jueces y fiscales honestos y muy, digamos, especializados, que ojalá pudieran tomar las riendas de sus instituciones. Pero no parece haber luz al final del túnel en este momento en estas instituciones. Y ya ni hablar de la Junta Nacional de Justicia, de los órganos electorales, que
son pues instituciones tutelares, ¿no? Claves, y que hoy están pues llenas de criterios más de tipo político, de influencia en los medios o de medios que influencian en la justicia o en la administración electoral, en fin. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, un gobierno nacional que no gobierna, que no está haciendo la tarea constitucional que le corresponde, que está sobreviviendo políticamente. Un Congreso que hace tiempo ya perdió el rumbo y cada vez hace la mayoría de sus, digamos, resultados en leyes y acciones que desarrollan, pues cada vez más vinculadas a acciones de tipo demagógico, populista, de más gasto, pero que no ayudan a solucionar los problemas claves del Perú. Entonces, ante un gobierno que no gobierna, ante gobiernos nacionales y municipales que con honrosas excepciones no saben cómo hacer las cosas ni saben gastar el dinero que tienen disponible, ante instituciones tutelares en diversos poderes del Estado que en lugar de mirar el país, la población, están mirando sus intereses y sus objetivos de corto plazo, etc. Realmente esto ya empezó a afectar a la economía, porque ya no quedan proyectos ni acciones que vengan de 10, 15 años atrás. Realmente los últimos gobiernos en el Perú han estado viviendo políticamente, estoy hablando metafóricamente, han estado viviendo políticamente de los proyectos y acciones que se desarrollaron hace 15 o 20 años atrás, ¿no? De manera tal que esos proyectos y la sinergia de ese crecimiento que fue estimulado en la inversión privada es lo que hasta ahora hemos estado viendo. Pero no han generado, ni son capaces de generar, ni estimular nuevos proyectos, nuevas inversiones. Todos son o estudios, o peor todavía, declaraciones, grandilocuentes discursos, títulos o titulares en medios de comunicación, pero nada en concreto, nada en obra física, ¿no? Y entonces eso desalienta más a la población, plantea, equivocadamente por supuesto, que todos somos iguales, que todo lo que significa actividad pública es sinónimo de corrupción, de ineficiencia, que no sirve. Y yo conozco cientos de funcionarios públicos honrados, miles de funcionarios públicos que saben hacer su tarea, pero los liderazgos que están en esas instituciones, pues no cumplen ni el perfil para poder estar en esas tareas. Ya menos la actitud, y por supuesto ya no hablemos de resiliencia o capacidad de digamos, actuar en medios difíciles, de dificultad, de aprovechar las dificultades para convertirlas en oportunidades. Ya eso es demasiado pedir. Entonces, ¿cuál es el efecto que se ha empezado a producir en la economía peruana? En primer lugar, es el efecto más importante, creo yo, es en la disminución de los empleos. ¿Y por qué disminuyen los empleos, estimados amigos, en este contexto político incierto y mediocre? Porque los empleos, fundamentalmente en el Perú, los generan la inversión privada, no el Estado. Y la inversión privada, hace 3, 4 años, no está invirtiendo en nuevos proyectos y el año pasado dejó de invertir. Fue negativo el crecimiento de la inversión privada, ¿no? En alrededor de 7.5%, según el Banco Central de Reserva del Perú. Y si la inversión privada deja de invertir, dejan de haber proyectos, deja de haber continuidad en los negocios, los empleos se pierden. Y ese es el principal problema causado por esta crisis política y de liderazgo, los empleos que se pierden. ¿Habían escuchado esa relación? No, ¿verdad? Pues eso es lo primero que se pierde, porque la inversión al disminuir o desaparecer no genera los empleos que el Estado no puede generar. Miren, en el Perú somos, según el último censo, 33 millones y medio de peruanos, 33 millones y medio.
3,5 millones de peruanos están fuera del Perú, en nuestra diáspora, viven en diferentes partes del mundo. O sea, aquí estamos a más aproximadamente 30 millones de peruanos. De esos 30 millones de peruanos, el 51%, es decir, más de 15 millones de peruanos, forman parte de la población económicamente activa. Están entre 15 y 64 años de edad. Con respecto a esa población en edad de trabajar, es que se mide el empleo, el desempleo, el subempleo. Y los adecuadamente empleados son muy pocos, ¿no? Estamos hablando de menos del 10% o alrededor del 10%, ¿no? Y con contratos precarios y con tipos, vamos a decir, de CAS, contratos que eran temporales, ¿no? Pero que se convirtieron en permanentes, sin derechos mínimos que deberían tener. El Estado, entre gobierno nacional, gobiernos municipales y regionales, instituciones descentralizadas, todo el Estado, debe estar de esos 51 millones dándole empleo pues a unos 2 millones, 2 millones y medio probablemente, no más. Y el sector privado, digamos que puede estar dándole empleo a 1 millón más, empleo directo, ¿no? Ya, 1, 2 millones más, digamos que sean 5 millones los que están trabajando en planilla con algún tipo de derechos, con algún tipo de seriedad, de dignidad. Y quedan 10 millones de peruanos que están en edad de trabajar. Esos 10 millones de peruanos no pueden ser empleados por el Estado. No los necesita el Estado. El Estado más bien debería hacer más eficiente su tarea con respecto al capital humano que tiene. Entonces esos 10 millones que ya no pueden ser empleados por el Estado, aunque algunos creerían que sí, ¿no? Tienen que ser empleados en las actividades privadas, pero esas actividades privadas no están generando empleos, porque no están los inversionistas poniendo su dinero, y no están poniendo su dinero porque no confían, no tienen certidumbre, no tienen seguridad de que lo que está pasando a nivel del Ejecutivo, del Congreso y en general de todo el aparato estatal y poderes del Estado es bueno para garantizar sus inversiones. Entonces, en esos 10 millones de peruanos, ¿qué hay? Autoemprendimiento, informalidad, digamos ahí, supervivencia, baja productividad. Esa es la realidad del Perú. Ahora, siendo ese el principal efecto de que la política produce, la crisis política produce en la actividad económica, lo otro importante es que estamos también en un nivel de crecimiento bajo. El año pasado caímos 0,5% y este año vamos a crecer positivamente. Todos los analistas coinciden, se crecerá entre 2,5 y 3%. La pregunta es, ¿ese 2,5 a 3% es suficiente para dar empleo a todos estos peruanos que están sin empleo? Absolutamente no. El mínimo nivel que deberíamos tener para darle empleo, por lo menos a los que cumplen 15 o 16 años, debería ser de 6% anual. ¿Y cuánto estamos creciendo? Menos de la mitad de ese nivel. Y el tercer aspecto, no menos importante, es que de afuera, las agencias clasificadoras de riesgo país, de inversiones, los bancos, que son importantes, digamos, analistas y que opinan sobre el Perú, y es importante para que los inversionistas, los acreedores, los tenedores de bonos peruanos, pues tengan una adecuada impresión de lo que está pasando aquí. Bueno, esos bancos ya empezaron a, digamos, ponernos notas desaprobatorias, y en los últimos años hemos bajado ya 2 peldaños en el riesgo país, lo que significa que estamos en peligro de perder esa condición de grado de inversión que ganamos el año 2008, 2007, 2008, y que nos permite pues tomar créditos en condiciones muy blandas de intereses, nos permiten emitir bonos y tener demanda a esos bonos con tasas de interés relativamente bajas que pagamos, ¿no? Nos permite emitir bonos en soles, y toda esa ventaja la podríamos perder, y de hecho ya estamos de alguna manera siendo afectados solo por esta situación que, como digo, genera incertidumbre, desconfianza y deslegitima todo lo que es
la actividad política dentro de una democracia, dentro de un Estado de Derecho. La crisis política empieza ya a afectar significativamente el tema económico, que no había sucedido en años anteriores, porque más o menos estas podían ir, no digo en cuerdas separadas, pero digamos que había todavía material que quedaba de los gobiernos de las primeras décadas de este siglo, y lo que ahora vemos es un deterioro ya incluso de esos proyectos, y por supuesto estamos en una situación que podemos decir muy complicada. Vamos a hacer un alto y regresamos en un momento. Estamos en Punto Crítico, su programa de análisis que se transmite todos los días martes. Hoy día estamos martes 28 de mayo del año 2024 y lo hacemos en vivo y en directo para que ustedes puedan tener esa apreciación. Decía en mi primer bloque esta relación entre la crisis política y la economía que ya empieza a generar problemas que, como he dicho, son problemas serios y que definitivamente tenemos que ver cómo los podemos enfocar. Yo diría que la primera tarea que tenemos que hacer es tomar conciencia, todos los peruanos, que debemos, en el nivel en el que nos encontremos, en la tarea que desarrollemos, debemos acercarnos más a estos temas, no ser tan ajenos a esta situación, y por lo tanto creo que esto podría ser la primera reflexión. La segunda es, pues no se necesita ser político ni entrar a un partido político para preocuparse por los temas peruanos. Hay que preocuparse por ellos. Y esto implica probablemente tener una mayor conciencia del voto que vamos a dar próximamente, dentro de 2 años, pero que van a pasar rápido, así como van las cosas. Y por lo tanto tenemos que no repetir lo del 2021, que fue un desastre, ¿no? En el sentido que en la primera vuelta, 7.500.000 peruanos que debían votar no votaron, no fueron a votar. Y 3.300.000 que fueron a votar viciaron el voto o votaron en blanco. O sea que los votos blancos, viciados, nulos y los que no fueron a votar ganaron la primera vuelta y casi duplicaron la votación que juntos hicieron el señor Castillo y la señora Fujimori. Así son las cifras, ¿no? Y eso no podemos volver a repetirlo, porque miren todo lo que ha pasado y la verdad que tenemos que hacer una reflexión, una crítica, una autocrítica de nuestra acción o de nuestra inacción, por acción o por no acción, hemos generado estas situaciones. Ahora quisiera hablar un poco de un tema en particular que tiene que ver con esta crisis, y es el Estado. El Estado está en estos momentos en una situación de crisis también. No ocurre solo en Perú, quiero decirles, ocurre en todo el mundo, ¿no? Hay una especie de discusión de cuál debe ser el rol del Estado en el mundo. Y en el Perú la discusión no está, pero igual existe la necesidad de discutir seriamente este tema. Empecemos por señalar qué es lo que dice la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú, en su título tercero, artículo 58, ¿no?, señala que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Y la verdad es que este artículo, el artículo 58, ni se cumple ni se conoce, ¿no? ¿Es la economía peruana una economía social de mercado? No. ¿Es la economía peruana una economía de libre mercado? No. Es una mezcla de situaciones, pero en realidad donde algunas actividades tienen, digamos, son muy cercanas al libre mercado, con cierta regulación, tampoco es un libre mercado total. Algunas otras actividades están más bien bastante vinculadas a la actividad estatal, ¿no? Hay de todo.
Pero vamos a ver, normalmente le pedimos cuentas a los empresarios acerca de la economía. Y efectivamente los empresarios tienen la tarea, los empresarios privados tienen la tarea de arriesgarse, invertir, producir, generar empleo, generar impuestos, y esto además deben hacerlo con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental. Diríamos que esa es la tarea de una empresa privada. ¿Que tiene que obtener ganancias? Sí, y debe tenerlas. ¿Que tiene que generar riqueza? Por supuesto. Pero a veces se confunden los roles. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Entonces, en una economía social de mercado, el rol del mercado o de la empresa privada en el mercado es garantizar que, digamos, haya esta ecuación, este círculo, vamos a decir, virtuoso, que sería inversión, producción, empleo, ingresos, menos pobreza. Esa sería la ecuación. Y esa tarea principalmente la tiene la actividad privada. Y entonces, ¿cuál es el papel del Estado? El Estado tiene varios papeles que son aceptados en todo el mundo, pero que a veces se olvidan, ¿no? Por ejemplo, la primera tarea del Estado, no del mercado, del Estado, es decidir cuál es el norte. ¿Cuál es el norte? Es decir cuál es el rumbo que va a tomar el país. Y yo les pregunto a ustedes que me están viendo y escuchando en este momento, ¿cuál es el rumbo del Perú? ¿Tenemos alguna definición del rumbo del Perú? Por supuesto que hay documentos, ¿eh? Hay planes nacionales, planes sectoriales, planes regionales. Hay una institución que se llama CEPLAN, ¿no?, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Tenemos un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tenemos una visión al 2050 que tiene 4 párrafos, la síntesis tiene 4 párrafos inmensos, ¿no? La pregunta es, usted amigo, usted amiga que me está viendo y escuchando, ¿conoce esa visión? ¿La comparte? ¿Sabe cuál es su papel dentro de esa visión? No. Nos falta dirección, rumbo. Cuando Moisés, por encargo de Dios, le dijo al pueblo de Israel, vamos a salir de la esclavitud de Egipto y vamos a ir a una tierra prometida, esa narrativa, ese discurso, tenía mucha fuerza porque tenía un rumbo. ¿Cuál era el rumbo? La tierra prometida, que obviamente tenía que ser superior a la situación de esclavitud y de miseria en la que vivía el pueblo bajo el yugo egipcio y el faraón. Se producen entonces las famosas 7 plagas de Egipto, en las que, según el texto bíblico, Dios trataba de que el corazón del faraón se flexibilizara, ¿no? Y el faraón no cedía. Finalmente cedió y el pueblo de Israel salió a través del desierto guiado por Moisés. No fue fácil la travesía por el desierto. En el camino muchos se salieron y dijeron que Moisés los había engañado, etcétera, etcétera. Estuvieron 40 años a través del desierto. Y finalmente, después de esos 40 años, llegaron a la tierra prometida. No fue fácil el proceso, pero había un rumbo, había una dirección y había también valores compartidos, fe, que es lo que permitió superar las circunstancias difíciles. A nuestro país le falta eso. Tenemos una riquísima historia, somos un país civilización con más de 5.000 años de civilización como tal, desde Caral, 3.000 años antes de Cristo. Tenemos una cultura impresionante, riquísima geografía, diversidad, digamos, también en lo cultural, ¿no?, en lo social, en lo económico, que es lo que hace que podamos hacer maravillas de sincretismo, o sea, de mezcla, por ejemplo, en los bailes, en la música, en la comida, en el emprendimiento,
en la cocina, de nuestros cocineros, que ya son miles. Entonces, eso tenemos, pero el rumbo no parece existir o no parece estar claro para los ciudadanos comunes y corrientes que deberíamos tener claro ese rumbo. Primera tarea, entonces, haciendo un check, incumplida por el Estado. Sus liderazgos no son capaces de definir hacia dónde vamos a ir. Segunda tarea importantísima del Estado: garantizar bienes públicos de calidad. ¿Qué es un bien público, estimados amigos? Para explicar qué es un bien público, primero explicaré qué es un bien privado. Un bien privado es aquel que se compra y, como yo ya he comprado legítimamente, tengo la propiedad de ese bien, es mío. Ese es el bien privado, ¿no? Si compras una refrigeradora o compras una moto, es un bien privado. Tú lo usas porque es tuyo. Tú lo compraste honesta, legítimamente. El bien público, en cambio, es un bien que necesitamos todos, pero que no todos podemos pagarlo o necesitamos pagarlo. En realidad, es el Estado el que tiene que hacerlo, porque el Estado es el que tiene que satisfacer esas necesidades que, sin duda, son necesidades fundamentales. Dentro de los bienes públicos, el ejemplo más sencillo es el alumbrado público. Cuando yo estoy en un distrito que no es en el distrito, en la provincia en la que vivo, y voy caminando por la calle en la noche y me prenden las luces de la calle, ¿verdad? Yo paso por ahí y aprovecho la luz, no paso en oscuridad, pero yo no pago un peaje por usar esa luz. Eso lo tengo gratuitamente, simplemente por el hecho de ser un ciudadano, ¿no? Eso es un bien público, aquel bien que lo usamos todos, independientemente si tenemos dinero, si estamos empleados o no, ¿no? Solamente por el hecho de ser ciudadanos peruanos. El Estado es el que debe proveer esos bienes públicos. ¿Y cuáles son los más importantes? Una educación pública de calidad. ¿Le ponemos cheque ahí? No, jalados ahí también. Un sistema de salud pública, de postas, de centros de salud y hospitales de calidad. ¿Qué ponemos? Otro jalado. Una seguridad ciudadana, un sistema de seguridad ciudadana que permita que vivamos tranquilos y seguros. ¿Qué le ponemos? Jalado. El Estado es el que debe hacer eso. ¿Qué más? Una justicia que brinde justicia. Parece un juego de palabras, pero no. Una justicia que realmente administre justicia. ¿Qué le ponemos al Estado? Check, no, jalado también, ¿no? Y finalmente tenemos ahí la necesidad de una infraestructura básica, ¿no? En términos de agua, desagüe, red de comunicaciones, red de fibra óptica, Wi-Fi, también infraestructura de caminos, puentes, ¿no? Infraestructura de riego para generar producción agrícola, infraestructura de vivienda. Entonces, ahí el Estado tiene que también ser un gran promotor, ¿no? Y en algunos casos brindar esos servicios públicos gratuitamente a la población. ¿Y cómo va ahí? No va muy bien, muy atrasado en todo caso. Entonces, la tarea de los bienes públicos, que es poner bienes públicos de calidad al servicio del ciudadano, no importa quién sea, solo por el hecho de ser ciudadano peruano, tampoco es una tarea que el Estado peruano haga bien. Pues ya tenemos dos tareas: la de fijar el rumbo, que no existe, no lo ha fijado, o no ha socializado ni convencido a la población de que ese debe ser el rumbo, para tener cierto consenso, y tampoco está brindando bienes públicos de calidad. Y eso creo que no hay que seguir argumentándolo, porque todos lo vivimos y todos comprendemos que esto no es así. No está brindando esa tarea. Tercera función del Estado. Pues la tercera función del Estado es garantizar que los mercados privados funcionen bien, facilitar que los mercados privados funcionen bien, y cuando los mercados privados no funcionan bien o hay cierto abuso de posición dominante, monopolio, duopolio u otras formas no adecuadas de comportamiento empresarial, el Estado debe tener un sistema regulatorio en nombre de los ciudadanos que permita evitar el abuso. Esas regulaciones en el Perú se hacen a través de reguladores como
la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Valores, su Salud, Ocinermin, Ociptel, Sutran, Ocitran, entre otros. Hay más. ¿Y qué podemos decir de esa capacidad regulatoria? En la mayoría de los casos es una capacidad regulatoria que no regula. Los regulados sobrepasan a los reguladores. Tienen mejor información que los reguladores. Muchas veces tienen gente más preparada que los reguladores. Entonces, si el Estado no es capaz de tener el capital humano y la información necesaria para poder regular adecuadamente, entonces no está haciendo su tarea. ¿Y cuál es la otra tarea impostergable del Estado? La otra tarea impostergable del Estado es garantizar que haya políticas que permitan disminuir la pobreza. El crecimiento económico va a disminuir la pobreza, pero va a quedar una pobreza que podría llamarse una pobreza resistente, una pobreza dura. Por ejemplo, esa pobreza que está en el campo, esos varios centenares de miles de campesinos que son dueños de tierras pobres, de 1 hectárea, de 2 hectáreas. Con ese tamaño de tierra nunca van a poder hacer algo económicamente viable, con productividad alta, para salir de la pobreza, ¿no? En consecuencia, ahí tenemos una situación que sin duda tampoco la realizamos adecuadamente. El trabajo para luchar contra la pobreza es un trabajo que debe ser liderado por el Estado, porque el crecimiento es fundamental, pero no hace todo el trabajo de lucha contra la pobreza. Entonces, en estas tareas que son fundamentales del Estado, ¿cómo está? Pues no está, o lo está haciendo muy mal. Y yo no escucho que se discuta esto mucho, ¿no? Yo más bien veo antimineros que tratan de que las empresas mineras no estén ahí, ¿no? Veo otros sectores que critican a tal grupo de empresas. O sea, políticamente hablando, algunos sectores de tendencia radical de izquierda pues pretenden decir que el problema es la empresa privada y sobre todo la extranjera, pero la privada en general. ¿Cuál es la solución que plantean? ¿Que el Estado haga de empresa privada? Bueno, los que tienen más de 40 años, los que tienen ya 50 años para arriba, ¿no? Sabemos que eso ya se intentó hacer en el Perú en la década del 70 y en la década del 80. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue muy negativo, desastroso diría yo. Más déficit fiscal, inflación, corrupción y endeudamiento. Nada bueno. Entonces, yo diría que la tarea principal que debemos abordar en el marco de esta crisis institucional, esta crisis de la democracia, esta crisis política, económica, social y de valores, que hay que decirlo también, esta parte de la crisis importante es la crisis de valores que tenemos. Y entonces diría que esta parte tenemos que mirarla de una manera mucho más seria, ¿no? Y ahí quizás, ¿por dónde empezar? Sería la pregunta. Bueno, hay acciones que acabo de concluir otro libro que presento este próximo mes, que la Universidad Continental ha publicado, que se llama Repensando el Estado, reflexiones sobre la transformación del Estado peruano en el siglo XXI. Y ahí sostengo que hay medidas que se pueden tomar rápidamente, no importa en qué partido esté esto, pero que se pueden tomar rápidamente para mejorar el Estado peruano en el corto plazo, buscando que sea eficiente, que sea transparente, que sea también oportuno y que sobre todo y principalmente nunca olvide que tiene que estar enfocado en el ciudadano de a pie, a quien se debe. Esto requiere varias acciones, fortalecer el capital humano, también tecnificar, digitalizar muchas de las tareas estatales, ponerlas en línea, racionalizar muchos de los trámites que existen. Pero si deberíamos empezar por una tarea, yo diría que la primera tarea tendría que ser la educación pública, porque por ahí podemos empezar a solucionar varios de los otros problemas. Y el objetivo debería ser, desde mi punto de vista, que el Estado se proponga poner la educación pública, ojo, la educación pública, los colegios públicos, en un nivel de calidad tal que sea por lo menos igual o superior al de los colegios privados.
¿Han escuchado alguna vez una propuesta como esta? Que los colegios públicos sean por lo menos de igual nivel o superior nivel al de los colegios privados. Eso ya existió en el Perú. En décadas pasadas, en las grandes unidades escolares, en los colegios tecnológicos, en los colegios agropecuarios, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, había un nivel de educación que era un nivel superior incluso a los colegios privados que también existían. De ahí salieron muchos de nuestros líderes en diversos campos de la ciencia, las artes, la política, los deportes. Hay que hacer eso. Si hay que escoger por dónde empezar, empecemos por la educación y vayamos dándole a esa educación pública el nivel que corresponde. Y como yo hace 46 años soy profesor universitario, pues debo decirles que lo primero que hay que entender es para qué educar. Porque uno no educa solamente para que cumpla un requisito, uno educa para formar gente, formar personas desde un punto de vista integral, no solo conocimientos, también valores, también maneras de enfrentar la vida, ¿no? Entonces, si trabajamos por lo que se llama la educación por competencias como método para poder entender cómo mejorar, pues yo me atrevería a compartir con ustedes cuáles deberían ser las competencias que un estudiante en quinto de secundaria al egresar debería tener. Primero, una educación formada en valores. Y empecé por ahí porque creo que es lo más importante. Segundo, debe saber leer y escribir, por supuesto. Debe comprender lo que lee, pero también debe tener hábito de lectura y sobre todo pensamiento crítico sobre lo que lee. Tan importante como lo demás. Tercero, debe tener conocimientos básicos de razonamiento matemático y lógica. No para que sea un matemático, sino para que tenga los elementos básicos que le permitan hacer cualquier disciplina, cualquier actividad. Cuarto, debe saber un idioma diferente al materno, internacional, principalmente el inglés. Hablarlo, escribirlo bien. Leer, hablar, escribir muy bien en un idioma internacional. El más popular es el inglés. Quinto, ese estudiante debe practicar un deporte o una actividad artística, no para competir en las Olimpiadas, sino como parte de una formación integral en la que mente sana en cuerpo sano sea el concepto en base al cual formamos integralmente a ese joven, a esa joven. Sexto, ese estudiante debería terminar secundaria con alguna técnica aprendida para poder vivir en la vida dignamente, trabajar, aun cuando sea un trabajo muy sencillo, muy técnico, de carpintería, de electricidad, de cualquier elemento que le permita no estar sin ninguna posibilidad de trabajo si las circunstancias de la vida lo llevan a esa situación. Séptimo, este estudiante debería tener obviamente una buena autoestima, ¿no? Y estar orgulloso de su país con sus defectos y con sus aciertos, conocer su historia como civilización milenaria y por lo tanto entender que un país civilización como el Perú no es un país que se cae por un problema que ocurra, por más grave que sea, en algún momento de esa larga historia. Y finalmente, ese estudiante debería tener la claridad de que su formación hasta ese momento le permite hacer lo básico, pero que tiene que estar permanentemente capacitándose y estudiando aquello que le guste. Y si es posible, algunos de ellos, ¿no?, vinculados a innovación, a desarrollo tecnológico y a ciencia, a desarrollo científico. Esa es la educación que necesitamos. Esas son las competencias que necesitamos. Peruanos que no tengan temor porque viene un extranjero aquí y tengan un cierto complejo de que el extranjero pues me hace daño o es mejor que yo.
En algunos aspectos lo será, pero en otros nosotros lo somos. Un estudiante que conozca su historia, que conozca su geografía y por lo tanto tenga una, llamaremos, cultura amplia como para sostener un diálogo, como para sostener un discurso, como para sostener un argumento de una manera consistente, seria. ¿Es posible tener un estudiante que finalice su quinto de secundaria con estas características? Estoy absolutamente seguro que sí. Mientras tanto, tenemos una educación en la que incluso a los profesores, a quienes admiro porque mi madre fue profesora y conozco que el profesorado es una tarea de apostolado extraordinaria, pero que tienen que entender que también parte del cambio tienen que ser ellos. Y ese cambio no se puede lograr con posiciones sindicales o con posiciones estacionarias en el tiempo, cuando el mundo se mueve a gran velocidad. Los profesores tienen que aceptar que tienen que ir con meritocracia de por medio, con capacitación permanente, en esa bella tarea de enseñar, de formar vidas, de formar seres humanos para el futuro, ciudadanos para el futuro. Y si no hacemos esto, estimados amigos, poner más presupuesto en educación es como poner agua, baldes de agua, en el mar. Así lo miro. Porque ¿por qué voy a poner más dinero en un sistema educativo cuyo currículo ni siquiera lo hemos revisado y los contenidos educativos que hoy tienen nuestros alumnos en primaria y secundaria dejan muchísimo que desear? Ni hablar con los contenidos que teníamos nosotros. Son tremendamente más superficiales y en algunos casos discutibles como contenidos educativos. Hay que revisar eso. Hay que preocuparnos por la educación en este contexto de mirar cambios en el Estado, fortalecimientos del sistema democrático, los partidos políticos, de las instituciones tutelares. Mientras tanto, nuestro país, en las condiciones en que está, sin liderazgo, con instituciones a la deriva y con grupos de poder al interior peleándose en todas ellas, pues simplemente no va a ningún lado. Y los ciudadanos tenemos que empezar a exigir que esto debe cambiar y empezar a ser más responsables con esta situación que nos incumbe a todos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y Dios mediante estaremos el próximo martes con ustedes, siempre en Punto Digital, a Punto Crítico, por Onda Digital, su canal y sus plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces, muchas gracias.